Soledad Ruiz López nació el 12 de marzo de 1987 al sur de Mendoza, Argentina, al amparo de la cordillera de los Andes. Soledad fue criada en el seno de una familia de artistas, defensores de los derechos humanos, con mucha participación política y social, que sin duda moldearía su carácter y, en cierto modo, también su destino. Su natural inclinación hacia lo espiritual la condujo a buscar intuitivamente disciplinas que la llevaran más allá de lo que su abuelo Roberto denunciaba como una amenaza a la inteligencia humana, al afirmar que la religión es el opio de los pueblos. Filosofía, sociología, danza, teatro, artesanía, un auténtico rosario holístico que, cuenta a cuenta, gota a gota y paso a paso, la guió hacia el encuentro gozoso con la práctica del yoga y, más adelante, al umbral sin puerta del camino del Zen. Actualmente realiza una formación en terapia Gestalt y planifica su próximo viaje por Europa en bicicleta. ¿Escuchaste eso? Sí, me está pidiendo ahí, le pongo entendido. Perfecto. Va. Bueno, tengo la esperanza de que se está grabando bien, audio y todo. ¿Me oyes bien? Sí. Muy bien. Soliña, Memuchi. ¿dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en Alicante, en Ujú. España, ¿Cómo así? junto al Mediterráneo, a 15 minutos caminando del mar. Parece que lo tienes a un paso ahí atrás de ti. Ya. Y me está como por agarrar, ¿no? Sí, 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 cuidado. Bueno, Sole, vamos a empezar. Este, mm, Tengo aquí unas cuantas preguntas. Vamos a partir de ahí y seguramente van a ir saliendo más. Eh, Tienes derecho a guardar silencio, pero Vale. espero que no lo hagas. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Sí, eso le dije a Nicole en la entrevista pasada. Es cierto, te lo tengo que decir. Vale, vale. Soy consciente. Ya me has avisado. Cualquier cosa me haces así una seña o un gesto de que yo me pueda dar cuenta, pero los demás no. Vale. A ver, ya te habrás dado cuenta a estas alturas de nuestra amistad, porque sépanlo, somos amigas de las buenas. Em, Soy muy amante de las palabras y de los nombres, que son palabras. A mí tu nombre siempre me ha gustado. No sé si a ti te gustará tanto como me gusta a mí, pero una siempre tiene rollo, o si no con su nombre, con su nariz, como Amy. Es que hace un momento hablábamos de Amy, el personaje de Mujercitas, y de otra Amy que a lo mejor ya vamos a llegar en algún momento a esa otra. A ver, Soledad es un nombre que a mí me llama la atención en parte por su etimología, que mm, muchos nombres de origen, bueno, de múltiples orígenes, hebreo y demás, tienen como su masculino o su femenino en otro caso, pero soledad no. Soledad es soledad, es la solitaria. Y, y tengo la superstición de que el nombre de una persona, pues como que determina muchas cosas de esa persona y de su vida. No lo sé. A mí mi nombre no me gustaba, por ejemplo, siendo niña, hasta que supe lo que significaba o el origen de su significado y como que eso me ayudó a reconciliarme con él. ¿Cómo es para ti llamarte Soledad? ¿Eres una mujer solitaria o no? Qué es la soledad para ti? Mejor te llamamos Sole, Sol.
A ver, de pequeña mi madre siempre, o más en el ambiente familiar, me llamaban mucho Sol. Me acuerdo mi abuelo, la Sol o mi mamá. Luego es verdad que por ahí en la escuela estaba más presente el Sole y es curioso porque me venían recuerdos mientras te escuchaba que cuando llegué a Buenos Aires, que a los 17 años y ya luego pasaron más años, por primera vez tuve un profesor que me decía Soledad. Y era como súper chocante para mí, era Espera, pero ¿y ese profe te caía bien o mal? lo adoraba, mi maestro Ah, de yoga. ah, hmm, hmm, Pues él, claro, es como muy formal, ¿no? En la universidad siempre era esto un señor, Gerardo. Y luego ahora ya me dice Sole, al pasar los años y con tantas cosas que hemos vivido. Pero al principio, claro, en el ámbito académico, ¿no? De la universidad era Soledad. Y además tiene una voz, lo digo así porque tiene una voz como gruesa y potente, ¿no? Que parece que retumban las paredes cuando habla. Y cada vez que decía Soledad, uff, era como como mucho, como qué denso, qué pesado mi nombre, qué largo, además, hmm. como acostumbrada al sol, sole, más cortito, ¿no? El soledad era un poco pesado. Y creo que también por ahí lo asociaba a algo como muy serio y creo que, no recuerdo bien, pero supongo que mi mamá por ahí cuando estaba más enojada o yo Claro. hacía algo que no debería hacer, me decía soledad. eh, y como que tengo ese recuerdo, ¿no? Que si es ¿Y soledad es porque... eso era muy frecuente? No, la ¿O verdad que no. eras buena niña? Era buena niña. Yo creo que sí, que me importaba. Es más, yo creo que de grande he pensado, tendría que haber hecho más rabietas. Tendría que No, haberme portado un poco mal. nunca es tarde. Ya, Soledad. tal cual. De hecho, mi padre me lo decía, bueno, mi padrastro, que es mi padre, me lo decía, tenés que portarte un poco mal. Siempre me decía, ¿por qué no te llevas materias a rendir luego? Dice, portate mal. Y yo no, no. Pero bueno, al final me llevé materias luego, a Ujú. marzo, diciembre, ¡Qué pero sí. mala! Pero bueno, Y volviendo al nombre, ujú, sí. mm, Hasta hace poco pensé en mi nombre, como, o quizás por personas a mi alrededor que me lo hacían ver de que mi nombre era por lo menos particular, yo no pensaba en mi nombre, la verdad. Eh, y es curioso porque me gusta mucho la soledad, me gusta mucho estar sola, necesito de la soledad. Eh, no me considero totalmente una ermitaña, pero tengo bastante ermitaña, como que necesito mis espacios. Y, Y creo que ahora lo llevo bien el nombre. A veces me resulta un poco triste, por como eso mismo, melancólico. como pensando en, más que en soledad, como en desolación o algo así, ¿te suena eso como Puede ser, a estar sola en otro sentido? ¿Te puede sientes a ser. veces así? Sí, muchas veces es así. ¿Y piensas en tu nombre o no? Cuando te sientes así. No, Mm. ¿sabes qué es curioso? Porque además hay veces que me pongo a escribir y hablo de la soledad y escribo la palabra soledad, pero no estoy pensando en ningún momento ni en mí ni en mi nombre, ni, o sea, es como que no hay relación. Para mí mi nombre es mi nombre y la soledad es la soledad, no Sí. sé. Ajá. Hace poco, hace unos años atrás, mi madre me confesó, porque creo que yo se lo pregunté, que por qué me había puesto Soledad, y me dijo que siempre le había gustado mucho ese nombre, pero que había dudado en ponerme Serena o Soledad. Mm, Y cuando me dijo Serena, dije, ostras, qué bonito nombre, Serena. Me hubiera gustado llamarme Serena. Pero luego dije, nada, es el nombre que eligió mi madre y está bien, lo acepto. sí, Serena es bueno también. Pero Es bonito. tan serena no te veo. Yo, depende, depende cómo me pilles. Ajá.
Bueno, pues justamente quería pasar a hablar de tu madre y también de su nombre, Mm, que es un nombre muy, muy fuerte, Sonia. sí, Bueno, yo a tu mamá no la conozco personalmente, pero hasta dudo al decirlo, es raro, es como, ¿no? Sí, ¿no? Fue un encuentro virtual y también a través de ti, entonces yo siento como que sí la conozco. Le tengo mucho cariño a tu mamá y ella gratitud, también a ti. qué bueno, le mandamos un abrazón. Eh, Sonia, según mis fuentes, no es que me puse a hacer ahí una super investigación, pero espero no estar equivocada al citar que Sonia es como el diminutivo de Sofía en ruso o algo así, ¿te suena? Sí, algo así, sí, Y que eso, bueno, eso ya se sabe que significa sabiduría o amor a la sabiduría. sí. Y en este caso sería como cómo esta sabia tomó la decisión de llamar a su hija Soledad. Habría que preguntarle, yo Mm. quisiera preguntarle más sobre eso, por qué se llama Soledad o cómo concibe ella la soledad, si es un nombre que a ella le ha gustado desde siempre y por eso te lo puso, sería interesante escucharla. Pero ahora estamos hablando contigo, no con Sonia. Entonces vamos a preguntarte, primero te quiero pedir que me digas un número del 1 al 11. Dos. Hmm, a ver si lo logramos. ¿Cómo era la Sole de 2 años haber nacido y estar creciendo en una familia de artistas, específicamente ceramistas, tu mamá sobre todo, ¿no? Mm. ¿Te acuerdas? ¿O es muy atrás? No me acuerdo mucho, pero me resulta muy curioso que cuando yo tenía 2 años, esto obviamente lo sé más por mi madre, porque realmente no tengo mucho recuerdo, pero bueno, mis padres se separaron cuando yo tenía 2 meses. Y luego, cuando yo tengo 2 años, mi madre conoce al que fue mi padrastro durante muchísimos años, eh, que él hacía cerámica y mi mamá también hacía cerámica. ¿Ya hacía cerámica tu madre antes Sí, de mi conocerte? madre, sí, sí, sí. Ya Ujú. cuando yo nací, ella ya hacía cerámica y estaba armando su tallercito, ¿no? Y en ese momento, pues bueno, ya tenía su taller y hacía cerámica y daba clases en una escuela. Y justo lo conoce a Matías, que él también hacía cerámica, aunque hacía como unas muñecas de cerámica que mi mamá siempre dice que ella cuando las vio dijo que eran horribles, como que no le gustaba nada. Decía, este hombre, ¿qué es lo que hace? ¿Qué cosa más fea? Pero bueno, se terminó enamorando al final. Y luego, bueno, con los años, debo haber tenido 4 o 5 años y ellos ya empezaron a vivir juntos y bueno, y compartían el taller y tenían los dos un taller de cerámica, que siempre el taller estuvo en casa. La mayoría, sí, yo por lo menos hasta vivimos ahí hasta que yo tuve 12 años, que estaba la casa, había un patio que lo separaba y luego el taller, que más o menos el taller era casi del mismo tamaño que la casa. O sea, Es esto en Mendoza. esto en San Rafael Mendoza, en Argentina, sí. Y bueno, ahí vivíamos y ahí estaba el taller, o sea que estar en el taller también era como estar en casa, ¿no? O era cruzar el patio. Y de Ujú. hecho, yo llegaba de la escuela, mi padre estaba en el taller de cerámica, mi madre cocinaba y me decía, avísale a Mati que está la comida. Y pues yo me cruzaba, le decía y nos íbamos a comer y así. Como que ¿Y tú tenías autorización de andar merodeando ahí por el taller y de toquetear y de sí, participar en eso? ¿Te gustaba? sí. ¿Cómo era? Bueno, no era muy participativa. Mi madre, esto sobre todo lo dice mi madre, ¿no? Y ella tiene como una teoría que yo siempre se la escucho y digo, yo no sé si realmente será así, ¿no?
como que la cerámica cuando yo era chica era mi competencia, porque mis padres trabajaban mucho, mi madre realmente trabajaba mucho, entonces, claro, yo quería, cuando veía a mi madre, quería su atención, pero ella tenía que trabajar con la arcilla, entonces era, claro, era mi competencia, ¿no? Siempre se lo escucho decir y al principio lo creía, ya porque ella lo decía, y ahora me estoy preguntando, ¿habrá sido así o realmente, no sé, no sé, ¿no? Esas cosas que uno escucha e incorpora inmediatamente sin hacerse preguntas, y pues ahora me las estoy preguntando, sí. Sí. Pero lo cierto es que no era muy participativa. Hay veces que sí, me hacían trabajar con ellos, hacer algunas cositas, ayudarles, ¿no? Más que trabajar. Era, bueno, echarles un cable. Pero, pero no. Luego sí, de mayor tuve un poco más de interés y me fui acercando y tenía ganas de, no sé, hacer algo. Y de hecho hay un par de esculturas pequeñitas que mi mamá conserva de cuando yo tenía 7 años, 8 años, yo creo, que las conserva con un amor como si fuera una obra de arte, no sé, de Picasso, no sé. Y, y la verdad es que las últimas veces que las vi las miré con mucha gracia. Hay como dos casitas pequeñas donde son como el patio, como el patio del Chavo del Ocho, como La una cosa vecindad. así, Ajá. claro, como especie de vecindad, y hay como unos niños jugando escondidos detrás de las paredes. O sea, como que no se ven los rostros de los niños, se ve un pie que sale de Ah, una pared, de una ventana o entrando en una puerta, y unas como canicas, ¿no? En el suelo. Una cosa así muy, como que hay mucho movimiento en la imagen, o sea, aunque es de cerámica, ¿no? Que obviamente no hay movimiento real. Y sí, pero sí, la verdad es que nunca me acerqué mucho. Creo que la cerámica la valoré o entendí algo de adulta, como ujú. que me di cuenta que era tierra de adulta, ¿no? Y eso que yo iba a la montaña con mis padres a coger la arcilla, la molían, hacían todo el proceso, me ponían a picar, de hecho, piedras de arcilla, luego había que colarla, luego había que mojarla, luego había que pasarla por la choricera, luego no sé qué, o sea, todo el proceso, pero yo ahora valoro y digo, madre mía, íbamos a la montaña, cogíamos la arcilla de la montaña, o sea, todo. Y Estabas demasiado cerca como para contemplar la para obra ver, de arte, ¿no? En la total, que estabas viviendo. total. Sí. Y la verdad que una parte de mí sí lo lamenta un poquito, no haber aprovechado más el taller. De hecho, me pasa, cuando las últimas veces que iba a lo de mi madre, siempre le digo que quiero hacer algo. Y me pongo a hacer algo Ujú. con cerámica, sí. Pero me parece un trabajo súper precioso. Y verla a mi madre trabajar la arcilla me da mucho placer, me da mucho placer, me da mucha alegría, sí. Mm, no sé si estoy inventando. Me parece recordar que me contaste alguna vez que tu mamá tiene como una sección especial en la que coloca piezas defectuosas, entre comillas, y que es como un lugar especial. ¿Es Sí, cierto? eso, bueno, estaba cuando vivían, cuando todavía mis padres no se separaron, porque ellos ahora están separados. Y en la casa donde vivíamos, esta casa que yo te digo del taller, no es que tenían un lugar especial en concreto, como si fuera un mueble, pero Eso ya sí me lo imaginé. estaban colocados en X lugares y es verdad que la mayoría de piezas que tenían por ahí eran de piezas defectuosas. Ajá. Sí, y se valoraba mucho la pieza, claro, mis padres al principio, los primeros años, cocinaban en horno de leña. Yo me acuerdo las tertulias, porque claro, tenían que estar yo no sé cuántas horas, pero 6 horas, 7 horas, echándole leña al horno, cosa que no se apagara el fuego, estar sosteniendo el fuego durante todas esas horas para que las piezas no perdieran el calor y se fueran cocinando. Y yo me acuerdo de hecho, el horno de cerámica está, o sea, el horno de a leña, del ladrillo, estaba en el patio de casa, entonces por ahí era pasarnos toda la tarde ahí. Bueno, yo seguramente iba y venía o jugaba con amiguitos, pero mis padres, claro, no se podían ir de la casa porque tenían que estar pendientes del fuego.
Y hay veces que por esa maravilla de la vida, pues, o la temperatura, o el lugar donde estaba la pieza, o si estaba mal colocada, o si se cayó y se rompió, pues en el horno sucedían cosas, ¿no? Y cuando abrías el horno, bueno, había que esperar que enfriara, entonces cuando abrías y destapabas y empezabas a sacar las piezas, que eso también era todo un espectáculo, porque ponían unas mesas en el jardín, en el patio, y iban poniendo todas las piezas ahí. Y claro, siempre había sorpresas, había una pieza que, o que se había deformado, o que se había trizado, o que... Y me gustaba porque hay veces que las piezas salían rotas o deformes o lo que sea, y la veían más bella de Sí. lo que en realidad era cuando, o como pensaron que iba a quedar. Y era muy bonito eso. Eso también es como que lo aprecié de mayor, ¿no? Como que cuando era niña veía esa situación y pasaba, ¿no? Como- pero de adulta lo supe apreciar. Dije, ya, qué bonito. ¿Y eso ha servido como medicina a la hora de observar los propios defectos o los de otras personas? ¿Te acuerdas a veces de eso? ¿O crees que al menos a algún nivel inconsciente opera esa como, es Sí. como toda una lección, ¿no? Porque no es que ocurrió una vez, era algo que estaba allí, que era parte de la familia, de la Mm. tradición familiar. A ver, seguramente no recuerdo en el momento en el que supe ver eso, apreciarlo. Yo ya estaría en Buenos Aires o aquí en España. Yo creo que ya estaba aquí en España. Y creo que en el momento en que supe apreciar eso, seguramente he podido contactar con algo íntimo mío, ¿no? Creo que hasta que uno no contacta con la intimidad, con cosas propias, no sabe apreciarlo de afuera. Ujú, Y seguramente algo ha sucedido en ese momento en mí que, digo, en relación a mí, ¿no? Como darme cuenta de, bueno, tengo que aceptar pues mis defectos, mis trizaduras, mis daños, mis, no sé. Eh, y también hacia el resto, ujú. sí, también hacia el resto, incluso a mis propios padres, ¿no? Que también tienen sus heridas y sus deformaciones y sus... Mm. Ujú. ¿Y qué será más difícil para ti, claro? ¿Hacia el resto o hacia ti misma? ¿Qué es más o qué es más difícil aceptar? Creo que hacia mí Sí. es más difícil. Bueno, depende qué situación y qué persona, ¿no? Pero en general lo primero que se me, o sea, lo que primero se me viene es un poco hacia mí. Mm. ¿Dirías de ti que eres perfeccionista? Bueno, no que eres eso, pero que tienes Un esa poco. característica. Ajá. También, Sí, cada también, vez menos, cada vez tam- menos. también en lo profesional. No, bueno, Ah, a ver, sí, o sea, me machaco mucho y me exijo mucho, pero no perfeccionista en cuanto a, por ejemplo, lo académico. Nunca fui muy buena para lo académico, en seguir una carrera, acabarla. O sea, mi carrera estuve a punto de acabarla, me quedan 5 materias, pero no la acabé. ajá. Una licenciatura. Y en general me cuesta mucho acabar las cosas. Y eso lo considero un defecto bastante grande. Bastante grande. Bueno, ahí está el látigo, ¿ves? Es que a mí, ahora que dices eso, me vino, ya está empujando, ya quiere salir ese tema. Yo lo quería poner más adelante, pero ya me está empujando la palabra zen, porque la cerámica a mí me hace pensar en el zen, como en la estética zen, y esto de lo inacabado también. Pero te voy a pedir que hagamos una pausa porque quiero verificar que se está grabando bien. Ajá. Vale. Ahorita seguimos, espérame. Mm, Va, bueno, no me quiero, no me quiero
saltar partes importantes. Cuéntanos primero, por favor, cómo, bueno, estabas hablando de que no terminaste, estuviste a punto de acabar la carrera, pero a la hora de la hora, dijiste, nope, ¿o qué fue lo que pasó ahí? ¿No pudiste, no quisiste? Un poco de... Mm, a ver, en realidad, sinceramente, los últimos años continué, los hice, porque yo en ese momento estaba trabajando con mi maestro de yoga en la universidad, estuve en su cátedra de yoga adscripta durante 3 años y medio, 4, no recuerdo bien. Y claro, una de las condiciones que ponía la universidad para que yo pudiera ser su adscripta era ser alumna de la universidad. Entonces, sinceramente, esto no sé si Gerardo lo sabrá, pero los últimos años yo creo que la única motivación que yo sentía por seguir haciendo la carrera era porque quería seguir estando en la cátedra con él, La porque carrera de, realmente era... ¿Cómo? la carrera de, eso no lo has dicho. Licenciatura en composición coreográfica con mención en danza teatro. Ujú. Que a ver, que es una carrera preciosa, pero claro, yo la verdad es que cuando me encontré con el yoga, me cambió totalmente las ideas y, y todo lo que quería hacer. Desde muy chiquita yo bailaba, siempre bailé, siempre. Mi mamá me llevó a danza desde muy pequeña y creo que fue como una manera de canalizar un montón de cosas que me pasaban, ¿no? Y sabes, Eh, perdón, ¿sabes si te llevó porque ya eras bailadora? O sea, como que vio a esta niña le gusta bailar o se le ocurrió antes a ella o cómo fue. Creo que mi mamá es una bailarina frustrada. Ay, fuertes declaraciones. Creo que sí. Y de hecho, no Oye, sé si... la mía también, ¿eh? Sí. Por cierto. Ya. Ujú. Y no sé si voy a inventar o si realmente es un recuerdo o eso, una fantasía mía, pero me parece haberle escuchado decir en algún momento como que ella quería hacer danza y que a ella nunca la llevaron. Entonces, claro, pensó, yo voy a llevar a mi hija a danza, ¿no? Y por suerte, en realidad dio en el clavo, porque yo fui muy feliz haciendo danza. Por suerte, no es que me gustaba dibujar más que bailar, o sea, tuve suerte, sí, sí. Sí, todo lo que fuera movimiento. Me acuerdo también tuve una época que iba con un grupito a andar en bicicleta por la montaña, eh, que es curioso porque, digamos, como que la líder, la profe, era una chica y eran todos, obviamente, todos nenitos, yo debo haber tenido 10 11 años, no más. Eran todos nenitos y yo la única nena. Y me llamaba la atención eso, como que nuestra líder era una chica, porque en esa época por Mm. ahí no era tan normal que una chica, bueno, sobre todo en la ciudad donde yo nací, ¿no? Eh, anduviera en bicicleta por la montaña y hiciera viajes largos y eso también me encantaba, me hacía súper feliz, súper feliz. O sea, todo lo que fuera moverme me gustaba mucho. ¿Y qué sentías de estar entre puro chamaco? De ser la única niña. Me sentía muy poderosa, la verdad. Ah, Me gustaba, había algo ahí que me gustaba, pero porque me sentía diferente, porque sentía que yo era diferente. Como, mm, también, bueno, yo tuve 3 hermanastros, varones, y me daba cuenta que ellos tenían una dinámica y una manera que a mí me costaba entrar, claro, porque era la más chiquita, porque además no era hermana de sangre, y yo como que tenía una necesidad de integrarme a esa dinámica que mantenían ellos tres, y de alguna manera como que me hacía la fuerte, ¿no? La ruda, porque era sí. la única manera que tenía, claro, si me hacía muy la nenita, no iba a colar. Entonces tenía como una parte ahí como de muy ruda. Y recuerdo una vez volviendo de la montaña, de andar en bici, había llovido y yo estaba embarrada, pero embarrada, embarrada, desde los pies hasta el pelo. O sea, era... Y venía caminando, claro, iba en bicicleta por el centro, toda embarrada y todo el mundo me miraba como diciendo, está... Y Esta me pieza cruzo de con... cerámica, ¿de dónde se escapó? Y me cruzo con mis dos amiguitas del barrio, que eran como muy señoritas, y me ven, que yo me recuerdo sus miradas como diciendo,
¿y esta qué le ha pasado, no? Y yo había algo de eso que disfrutaba, o sea, no me daba vergüenza, ¿eh? Otras cosas me darían vergüenza, pero porque siempre he sido muy vergonzosa, pero eso no, eso no sé, como que me sentía fuerte, me hacía sentir Qué fuerte. si te hubiera dado vergüenza? Mm, bueno, de chiquita la pasé muy mal porque siempre tuve muchos complejos con mi cuerpo y en el mundo de la danza a veces eso es un poco difícil, Ujú. sí. Sobre todo porque además yo hacía danzas clásicas y tengo una contextura más bien grande, mi familia también son altos, bien grandotes y entonces, claro, yo no tenía, no tenía la figura de bailarina clásica, ¿no? Y eso me trastocó bastante la infancia. ¿Hasta que Sí. empezaste a hacer danza o ya antes te sentías que incómoda o cómo? Em, la verdad que no sé. Mm. No sé si fue por la danza. Yo creo que sí, que la danza tuvo mucho que ver. Y el estereotipo que había en ese momento y sobre todo donde yo nací. Yo creo que hoy en día, y bueno, ya estando en Buenos Aires y más adulta y ya estando en la universidad, me daba cuenta que los cuerpos eran totalmente diferentes y que todos podíamos bailar y está mucho más abierta ahora la mentalidad en ese sentido. Pero cuando era pequeña y en una ciudad bastante conservadora, pues, bueno, mi abuela también era bastante jodida, sí, con la figura y todo eso. Mm. Y mi abuela paterna, de parte de mi padrastro, ¿Qué se llamaba? Colette. Colette, una mujer con un carácter bastante fuerte, Puros muy nombres interesante, así. una mujer hermosa y muy, muy, muy inteligente, súper inteligente. Y, sí, y muy avanzada para su época en muchos aspectos, pero bueno, en otros a mí me jodió un Así poquito la pasa. vida. Mira, bueno, lo sé por experiencia porque he estado en algún taller de teatro hace ya mucho tiempo y también por escuchar a otras personas que también en el mundo del teatro pasa que ya no nada más es que una se pueda comparar con otras o con otros, sino que hay profesores que atacan por ahí. ¿A ti te pasó eso? ¿Alguien se metió con tu cuerpo? ¿Alguien te dijo algo? O eras tú misma la Mm. que... Mira, en la adolescencia me pasó una vez, fue horrible. No fue, o sea, yo estaba yendo como a un gimnasio donde me acuerdo un día me dijeron, hacían como eventos, los fines de semana y necesitaban a alguien que bailara y a mí como se me daba bien, pues me dijeron, oye, ¿quieres venir? Y entonces empecé a practicar con ellos y a hacer coreografías y todo eso. Y en un momento, una vez me dijo que, bueno, como que yo, digamos, no tenía la imagen, o no sé realmente cómo me lo dijo, pero pensá que yo tenía mm, quizás 14 años, Ujú. 15 años. O sea, mi cuerpo todavía en desarrollo, en plena adolescencia. Claro, fue una bomba atómica eso. Y eso, como que me ¿Fue, dijo, bueno, fue que yo no hombre tenía el o mujer? físico. ¿Cómo? ¿Fue hombre o mujer? Mujer, Mm. mujer, mujer. Y eso fue el comentario, ¿no? Como que yo no tenía el físico para, bueno, bailar con ellos, ¿no? Y pues nada, me lo tuve que comer. Me acuerdo mi madre se enfadó mucho, se enfadó mucho. A mí me dio vergüenza contárselo a mi madre, porque me Mm. daba vergüenza, ¿no? Ujú. Me avergonzaba. Y, y eso fue duro. Pero en la universidad no, en la universidad no me pasó, pero bueno, la universidad y es Buenos Aires, donde hay otra mentalidad, era otra época, yo ya era bastante mayorcita y no me pasó para nada. No. ¿Qué fue para una jovenzuela de 17 años irse sola? Te fuiste sola, ¿no? A Buenos Aires. ¿Cómo fue esa transición? En el momento no me di cuenta lo que estaba haciendo. Yo creo que los primeros años no me di cuenta. Em, yo, bueno, mi madre una vez me dijo, hace un tiempo atrás, me dice, yo sentí que en una conversación así muy profunda que tuvimos,
me dijo, yo sentí que tú estabas huyendo, que te querías ir de San Rafael. Y yo cuando lo dijo también me lo pensé, como, a ver, porque algo me hizo eco cuando me lo dijo. Y creo que sí, yo me quería ir de casa, yo tenía claro que me quería ir de casa. eh, y que me quería ir lejos, porque también en ese momento surgió la posibilidad de que yo me podía ir a Mendoza, capital, porque donde yo Sí, nací es al sur y Mendoza, capital, queda a 3 horas, y de hecho yo podía ahí vivir con mi abuela Colette, y digamos como que económicamente iba a ser más fácil yo poder afrontar el ir a la universidad y no tener que pagar un alquiler, ¿no? Pero yo tenía claro que a Mendoza no quería ir, que me quería ir más lejos y que quería irme a Buenos Aires. No sé por qué se me había puesto eso en la cabeza. También estaba en esa época de novia con un chico que él se iba a estudiar música a La Plata, que hay una universidad de música muy importante, entonces bueno, como que también me quería ir con él de alguna manera. Pero bueno, al final al llegar a los 3 meses nos separamos, o sea que en realidad creo que en el fondo no era realmente la razón fuerte por la que yo quería ir a Buenos Aires. Sí, yo creo que quería ir de casa, me quería ir de casa. Mm. Y me quería ir lejos, ujú. a un lugar grande. Y quería ser invisible. Ah, Quería ser invisible, sí. En San Rafael es una ciudad chica donde, a ver, tampoco tan chica, hay bastantes habitantes, pero bueno, pasa esto, ¿no? Como que se conocen todos y yo cada vez que voy me hace gracia porque mi hermano, mi mamá se ponen a hablar de, porque el fulanito no sé qué es hermano de, no, porque eso, no. Y al final decís, madre mía, por ¿no? eso quería ser invisible. Yo quería ser invisible. Yo quería que nadie me mirara, que pasar desapercibida, observar y que no me notaran, ¿no? Como Y si habías sido una muy buena niña, ¿también tenías ganas de hacer travesuras, de portarte mal y que nadie te estuviera mirando o no? también. Ujú. Seguramente. ¿Funcionó? ¿Funcionó? Yo creo que sí, ¿eh? Ujú, Yo creo que sí. ujú. Ujú. Pero era muy buena, era bastante buena. Y volviendo a la relación con el cuerpo, imagino que el yoga revolucionó Mm. eso, además de otras cosas, ¿no? Sí. Como, fue como redescubrir tu cuerpo, o cómo que fue eso, qué fue conocerte, Fue como ¿ tomar por qué conciencia. dijiste esto es lo mío? Que ya sé que no es lo único, pero sí es Mm. algo muy importante para ti. Sí. Yo creo que fue tomar conciencia que el cuerpo, además de mostrar algo, sentía que había algo adentro, más que, porque claro, la carrera licenciatura en composición coreográfica, digamos, tú sales siendo una coreógrafa, supuestamente, ¿no? Y la coreografía tiene eso, es crear, pero para que el otro vea y para generar en el otro determinadas sensaciones o contar una historia o mostrar, ¿no? Como, Ujú. pero está el otro presente, ¿no? Yo voy a hacerle llegar al otro determinada mensaje, sensación, lo que sea. Y, y en ese entrenamiento del cuerpo, desde ese punto de vista de que sea útil para, yo creo que me perdí, yo no sé si le pasa a todo el mundo, seguramente los bailarines que se dedican a eso tienen otro sentir, ¿no? Seguramente. Pero yo creo que me perdí mucho en ese aspecto y dejaba como de lado lo que a mí me estaba pasando al moverme, al bailar y al sentir mi cuerpo. Y el yoga, como tú haces yoga y nadie te mira, porque no es algo para mostrar, Ujú. aunque en algunos lugares parece que sí, pero para mí el yoga no, yo no lo aprendí de esa manera, como algo a mirar, a mostrar, sino como algo, como una experiencia, como una práctica íntima y una experiencia individual. Que Y la- originalmente es así, ¿no? sí, Originalmente es una práctica espiritual, ¿cierto? exacto, sí, sí, sí. Y, y entonces, claro, aprender una disciplina, digamos, una práctica que a mí, que era en movimiento y también en quietud, eh, que de repente me daba esa posibilidad,
de sentirme, que yo no tenía que hacer nada para el afuera, era vivir la experiencia de lo que me sucedía por dentro y a través del cuerpo. O sea, yo de hecho tengo todavía el recuerdo de la primera clase de yoga que tomé en mi vida. Y recuerdo salir 1 hora y media, ¿no? De clase, que se me pasó volando, y salir, ir caminando por la calle Uruguay de Buenos Aires y decir, estoy viva, no sé. Por primera vez estoy sintiendo mi cuerpo, respira. Yo me acuerdo, sobre todo la sensación en el pecho, era muy placentera, súper placentera. Entonces, claro, Y, me cambió totalmente la estructura ahí. y Y eso entonces yo ya abrió no alguna quería. puerta, perdona que te interrumpa, eso abrió también alguna puerta emocional. Digamos, si algo mm, se expandió en ti, salió algo nuevo, algo que no sabías que estaba dentro de ti, o emocionalmente quiero decir. O recuerdos incluso, no sé, ¿qué más pasó? Mi experiencia fue que en cuanto empecé a trabajar con mi cuerpo, a moverme desde un lugar consciente de qué estaba pasando, incluso físicamente, ¿no? Cuando yo estiro un brazo, pues, ¿qué estoy sintiendo? Me conecta muchas veces con lo emocional. Ujú. Sí, de hecho, me ha pasado en clases de yoga, por ahí es como un cliché o es ridículo, pero de ponerme a llorar como una marrana porque de repente estoy haciendo, y de hecho le ha pasado a alumnos también en clases, al dar clases, y es totalmente natural, porque el cuerpo se mueve, el cuerpo tiene una memoria, el cuerpo tiene un registro de todo lo que hemos vivido, como cicatrices, ¿no? Por Sí. dentro, por fuera. Y cuando se está moviendo, cuando lo ponemos en determinadas posturas que nos generan un recuerdo o lo que sea, Ujú. ahí. mm. Y hay veces que no, ni siquiera me pongo a buscar, a indagar y darle una explicación. Lo dejo ser. Bueno, es lo que toca y ya está. Mm. Como maestra, entonces no te propones, digamos, o sea, que basada en ciertos conocimientos digas, a ver, este grupo en particular parece que necesita eh, esta postura o esta persona, si trabajas también de manera individual, ¿no? Sí, grupal, individual. Em, a ver, grupal, me es más difícil pensar porque E- Es un trabajo muy personal, ¿no? claro, claro. Yo, por ejemplo, cuando pienso en las clases, sí recuerdo cada alumno, ¿no? Y por ahí, haciendo una postura, sé que algún alumno tiene cierta dificultad, entonces ya estoy pensando que ese alumno lo va a tener que hacer con silla en vez, o con bloques, o con el cinturón en vez de Ujú. directamente en el suelo. O que quizás va a tener que hacer otra postura porque sus rodillas no le permiten hacer tal cosa. Em, pero siempre igual estoy pensando como a nivel de lo físico, lo concreto. Yo me Ujú. puedo basar en eso. Ujú. Luego tengo mucho respeto en las intuiciones, ¿no? Que me pueden venir. Porque, bueno, la intuición está también muy teñida de lo mío. Y hay veces que te puedes equivocar con el alumno y decir, ah, yo creo que necesita hacer esta postura por algo emocional que tú intuyes. Ajá. Pues cuidado, yo con eso Ah. tengo mucho cuidado. Por eso un poco la metodología que estudié y que practico es bastante físico, o sea, tiene mucha fuerza lo físico, ¿no? Como el estudio de la anatomía y de saber cómo es una postura correcta. Y creo que a través de lo físico, luego cada uno tiene su camino y su despertar, pero meterme ya a decidir qué postura le conviene a uno u otro, porque creo que está en un momento particular de su vida, pues de ahí huyo un poco. No sé si se entiende lo que. No, sí, claro, sí se entiende. ¿Y no te llega de repente algún alumno como en esa búsqueda, que hay alguno Sí, claro, que va ahí por el tema de lo físico, pero que a lo mejor también le están pasando cosas y como tú eres la maestra, quizás se acerque a ti pidiendo a algún ver, consejo?
Sí, en general además, lo más común de la gente que viene buscando clases de yoga es que está estresadísima. Es lo más común. Entonces siempre te dicen, no, yo necesito calmarme o el médico me ha dicho que tengo que hacer yoga para relajarme. Eh, sí, es bastante común encontrar eso. Entonces, pues ahí sí recurres a posturas que sabes que son más relajantes, ¿no? Que van a calmar el sistema nervioso. Sí, Ujú. sí, en ese sentido sí. Pero voy a lo concreto, ¿no? Como, vale, esta postura calma el sistema nervioso porque tal y tal cosa. No, No no haces me de meto terapeuta, como, ¿cómo? no haces de terapeuta. No De hago de tera- psicólogo. sí, Creo que el pero yoga sí consideras una terapia del yoga, una terapia del cuerpo. mm, creo que es preventivo, que puede ser preventivo para muchas dolencias y para muchos malestares, también a nivel emocional, Ujú, psicológico. ujú. Y que también puede curar en algunos casos, pero bueno, eso ya no sé, no le puedo poner la firma, el sello. Yo el yoga lo tomo como una práctica, como un camino, ¿no? De experimentación, de intimidad con uno mismo, de... No me gusta mucho esta palabra, pero creo que puede encajar de autoconocimiento. Creo que a través del cuerpo podemos conocernos a nosotros mismos mucho. No Porque solo desde lo físico, pero las empezando por lo emociones están físico. en el cuerpo, ¿no? Como que pasan por Claro, el cuerpo. Ujú. exacto. Sí, sí, al final somos esto, ¿no? No, no hay más, no hay más. No hay que ir a buscar tan lejos, o a veces sí. ¿Qué es lejos? Ah, ya vamos a entrar al Zen. Me parece bien. ¿Cómo se cruza el camino del yoga con el Zen para ti? ¿Cómo fue eso? Fue curioso porque hacía muchos años que yo practicaba yoga y era muy disciplinada, súper disciplinada. Y era la alumna que siempre llegaba 10 minutos antes, que no faltaba, que hacía todo, que aunque le doliera todo, yo estaba ahí, ¿no? Como la alumna perfecta, Ujú. también por agradar a mi maestro, claro. Eh, y claro, y pasaron los años y de repente hubo un tiempo que yo una pereza para ir, me levantaba y no tenía ganas, llegaba tarde, estaba, vamos. ¿Cómo a qué edad? Y debo haber tenido ahí 24 25 años, yo creo. Y ya venía practicando yoga desde los 20 más o menos. Y claro, ya estaba dando clases y todo. Y un día, pues pasaba el tiempo y yo notaba que estaba súper, que no sabía qué pasaba y no tenía ganas de ir a las clases. Y entonces un día mi maestro me dijo, como que luego de la clase me dijo, quédate un segundo que quiero hablar contigo. Yo dije, ya estamos. Y me dice, ¿qué está pasando? Claro, él me conocía mucho. Y le digo, ¿por qué? No sé. Dice, no, porque te noto, no sé qué, que esto, que lo otro. Y entonces le dije, me sinceré y le dije, le digo, mira, que me levanto a la mañana y no tengo ganas de venir. Pero ¿por qué no? Y fue así literal, ¿eh? Pues me acuerdo toda la frase. Le digo, no tengo ganas de venir y que me digas, haz Adho Mukha y quédate tanto tiempo y pasa a la otra postura y no sé qué, bla, bla, bla. Le digo, yo tengo ganas de hacer una postura, quedarme ahí, quietita, callada y ya está. Ah, guau. Y él se quedó, viste, como... En el momento no me dijo nada. Me dijo, vale, él como que se reserva mucho, ¿no? Y realmente no me dijo nada. O sea, terminó la conversación ahí, o no sé qué más habremos hablado, me despedí, le di un beso y chao. Y al otro día, o a los 2 días, me dice, Sole, que me he quedado pensando en lo que me dijiste el otro día. ¿Por qué no empiezas a meditar? Ujú. Y fue como, ostra, puede ser, ¿no? Claro, ponerte en una postura y quedarte quieta, pues al final va de eso un poco.
Y yo hacía un tiempo atrás, hacía como 6 meses atrás, había ido a un grupo de meditación Zen, porque me había dado mucha curiosidad, pero bueno, había ido, había estado toda la sesión y ya está, me había vuelto a mi casa. Me había gustado, pero como que no sé, por alguna razón no había vuelto, ¿no? Habían pasado 6 meses o más. Y cuando Gerardo me dice eso, pues dije, mira, bueno, voy a volver a este grupo que fui en su momento, a ver qué pasa. Y recuerdo, ese día fue un domingo, pues llegué, me senté en el Safu Ujú. y fue como, ¡ah! Por fin. O sea, fue un descanso como todo ese nervio que venía arrastrando y esa irritabilidad fue un alivio. Y dije, ah, vale, era esto. Y ahí empecé a meditar, y ahí empecé a ir todos los domingos, seguía con las clases de yoga, se fue calmando esta sensación y esta necesidad, ¿no? de quedarme quieta en las posturas de yoga, sino pude continuar con mi práctica más a gusto. Pero bueno, que también me empecé a volcar mucho a la práctica de meditación Zen. Sí, ese fue el inicio, digamos. Suena como si hubieras llegado a casa. Mm, Y he escuchado a otras personas que se refieren a descubrir el camino espiritual, su camino espiritual, porque caminos hay muchísimos, tantos como personas. Pero sí es llamativo porque yo creo que en general pasa lo contrario, que la gente llega con su agitación, se sienta, se queda quieta y no puede con eso. ujú. Sí, Pero a ti es te pasó al curioso. contrario, fue como, ah, Sí, cuando empecé, sí fue esa sensación, como de, por eso a mí me costó mucho durante un tiempo entender esto que le pasaba a la gente, ¿no? Porque mm, decía, pero claro, yo tenía digamos, la facilidad y que, claro, soy muy flexible por lo que hago, entonces nunca tuve problemas físicos a la hora de sentarme en un zafu. Y tengo buena postura, no me cuesta, no me era exigente mantener la postura, que yo creo que es la primera dificultad con la que la gente se enfrenta mm, cuando se va a sentar en el zafu. Y por eso siente tanto dolor físico que la cabeza empieza a acelerarse un montón, porque claro, quieren salir de ahí. En cambio, yo tengo esa suerte, ¿no? De sentarme y mi cuerpo, como está tan cómodo, incluso más que sentado en una silla. Bueno, ahora mismo estoy sentada con las piernas cruzadas. Claro, mi mente en la quietud y en el silencio se calmó, se ujú. calmó. Y mi cuerpo no me era un gran trabajo. Pero al pasar los años también pasé por esa, de la mente agitada y de no poder parar y de estar súper inquieta en el zafu y decir, "Uf, ¿qué está pasando, no?" Que también pasé por ahí. Sí, sí. Asistí alguna vez a un par de retiros en los que la asistenta de la maestra Zen eh, es maestra de yoga también, entonces teníamos algunos espacios en los que hacíamos yoga muy suave, como porque la población del retiro era muy variopinta y había gente mayor y así, ¿no? Entonces no podía ser algo muy exigente, Mm, pero realmente era absolutamente complementario. A mí me hizo pensar es que tendría que hacerse yoga siempre para los meditadores. total. Porque si no se vuelve un obstáculo, claro, hay maestros, para mi gusto, quizá un poquillo sádicos que quieren llevar a uno al extremo del dolor para ver si así uno se ilumina, pero para mí el dolor físico es un obstáculo, que Mm. si uno se siente cómodo en el cuerpo se puede quedar ahí eternamente. Sí, y a veces es un obstáculo que en algunos casos es totalmente innecesario, porque si antes de sentarse en el zafu se hicieran una serie de estiramientos, el cuerpo ya se predispone de otra manera, ¿no? Entonces, quizás es totalmente innecesario para esas personas que decís, "Uf, qué pena que con un par de posturas sería otra la experiencia." Me pasó en Seychines, en Buenos Aires, bueno, con este grupo que yo empecé a ir, que se llama Viento del Sur, en Buenos Aires,
eh, cuando ya pasaron un par de años que yo ya estaba súper metida en el grupo, en organizarlo y todo, en los sejines teníamos un momento de práctica corporal en el día, Mm. ¿no? Que creo que duraba 1 hora o 50 minutos, una cosa así. Y algunos años me tocó darla. Y bueno, además de que fue una experiencia preciosa porque, digamos, en el estado que uno está en un sillín, ¿no? Y ese sentido de comunidad donde estamos todos juntos haciendo esto y la gente está súper conectada con lo que está sucediendo, con su cuerpo, con su respiración, con el entorno. Pues claro, yo dar una clase de yoga lo que yo estaba viviendo y sentir lo que los demás estaban viviendo, para mí era un regalo precioso. Y luego sí me pasó que al final de la session siempre la gente era muy agradecida de ese momento, súper agradecida, como que realmente valoraban ese espacio y se daban cuenta lo necesario que era apoyar la columna en el suelo, ¿no? Mm. Acostarse en el suelo con las piernas en alto, Ujú. después de estar muchas horas sentadas en el zafu con la espalda recta, sosteniendo la postura. Hay mucha tensión también en la meditación zen y en esto de la quietud también. Entonces, claro, tener 50 minutos, 1 hora de movimiento suave, de descanso y además, bueno, creaba una serie de posturas justamente para aliviar y para estirar muchísimo las piernas y la gente era súper agradecida. Y ahí también me di cuenta lo bien que se complementaba, lo bien que se complementaba. Porque además en la meditación sentada sí que es una invitación a que surja de todo, ¿no? Toda clase de pensamientos y de emociones y a veces pareciera que se, se destapan, no sé, se destapa en el ático Mm, de unas cosas insospechadas que finalmente son emociones que a veces están enquistadas en no se sabe bien dónde, en la mente, pero la mente dónde está y a mm. veces tiene localizaciones en el cuerpo que quizá no reconocemos como esto que me está doliendo desde hace 3 años es una emoción que no he procesado, es esto que me pasó cuando, no sé, ¿no? Eh, sí, llama la atención como que no se haga luego algo con eso, como que es muy, se deja libre a la persona que, claro, siempre está el Dokusan, ¿no? La entrevista con la maestra, con el maestro, pero pues Mm. si tienes muy buena suerte de que te toque verdaderamente Un una persona iluminada o por lo menos más o menos sensata. Mm. Sí, dar con un buen guía, yo creo que como en cualquier práctica, es súper importante, pero es muy, muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Yo tuve la suerte de encontrarme con Gerardo como maestro de yoga, pero para mí es una súper suerte, porque de hecho creo que por lo menos en mi camino, en mi proceso, es el único maestro que siento que ha estado presente en mi vida. Y sí, hay veces que uno necesita esa referencia externa, ¿no? El compartir. Muchas veces también han sido mis propios compañeros Ujú. con los que he podido intercambiar y decir, oye, a ti te pasa esto y desde el corazón, ¿no? Desde al final eso, la experiencia. Luego también algunos libros Ujú. en los que uno leyendo va comprendiendo ciertas cosas, pero es un camino difícil, es un camino bastante solitario y, y difícil, y difícil. No es para todas las personas. El Zen, la meditación Zen, yo creo que no. Que no. Yo, por ejemplo, cuando la veo hacer cerámica a mi madre, creo que ella tiene ahí su camino espiritual, ¿no? Mm, eh, y creo que lo que ella vive, siente, experimenta tocando la arcilla, es quizás lo que yo siento haciendo yoga, sentándome en el zafu. Ujú. Y creo que cada persona debe. Creo que sí, sí me parece que no todo el mundo tiene una práctica o algo en lo que experimentar estas sensaciones y esta intimidad con uno mismo.
lamentablemente. No sé, hay veces que sí, pero bueno, acá quizás estoy pecando de ego espiritual, ¿no? Al compararme, qué feo. Pero creo que sí, que hay, bueno, sí, creo que hay gente muy dañina en el mundo. Sí, precisamente por eso, porque es que es paradójico, ¿no? Las personas que se acercan a un camino espiritual, no voy a decir que todas, pero me atrevo a especular que una gran mayoría llegan pues como una pieza rota de cerámica, ¿no? Llegan Ujú, con fisuras, llegan con, o sea, después de haber pasado por muchas cosas que no funcionaron y llegan pues con el corazón abierto y con la confianza de esta persona que dice que es la maestra o que es el maestro, sabe. Yo ujú. tengo que confiar en esa persona y tengo que hacer lo que me diga porque me va a ayudar. Entonces, es un camino que busca el alivio, la lucidez y otras cosas, pero al mismo tiempo demanda que uno ya tenga una cierta lucidez o madurez para reconocer esto sí es, esto sí va a ser un verdadero maestro o no. Se puede, se puede hacer mucho daño por ahí. ¿Cómo Sí, se puede prevenir sí, eso o y todos, cómo se hace? a cualquiera nos puede pasar, ¿eh? A cualquiera nos puede pasar, porque todos creo que en algún momento de la vida estamos vulnerables y estamos en esa búsqueda. También creo que son prácticas que de tanto tiempo que hace muchos años atrás se hacían de determinada manera por el contexto y Ujú. por la época, que creo que hay veces que se trata de trasladar igual, ¿no? Como de una manera muy rígida a Sí. la actualidad y hoy por hoy no puede ser así, ¿no? Como que hay que flexibilizar y que informarse. Esto de hacer todo lo que te dice el maestro, pues creo que hoy en día Es como lo que es un infantilizar pensamiento a las personas, crítico. ¿no? ¿Cómo? Como infantilizar a las personas también, en vez de Sí, ayudarlos a crecer. exacto. Ujú. Y lamentablemente es un tema como bastante áspero, porque creo que es muy triste, es muy duro y a mí por lo menos me toca bastante. Mm, Sí, Sole, a mí también. Nosotras nos conocimos en un templo zen mm. y bueno, es un capítulo que si algún día quieres también podemos hablar de ese capítulo, pero ahora estamos hablando de muchas otras cosas. Em, a ver, entonces pasan unos años de entrega al zen. Cuando yo te conocí, precisamente estabas muy entregada a la práctica del zen. Y, y vamos a decirlo así, de pronto, que no fue de pronto, pasaron cosas, pero bueno, pasaron cosas. Soliña, ¿estás ahí? Ahí estás. Sí, esta cosa nos sacó otra Ahora vez. recién te escucho. En el momento cúspide. Cúspide, total. Sí, estaba yo diciendo que cuando te conocí eras una practicante entregada, bastante formal, diría yo, comparada conmigo, por lo menos, que soy una descarriada. Mm, pero no pasó mucho tiempo para que después de pronto yo me enterara que ya andabas en bicicleta por quién sabe dónde. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo de esta necesidad de estarse quieta te fuiste al otro extremo, a decir, necesito subirme a una bici e irme hasta el fin del mundo? ¿Cómo fue eso? Eh, bueno, pues claro, luego de casi 3 años viviendo en comunidad con muchas reglas y limitaciones y muchas cosas que a mí me estaba pasando, yo me voy de ese sitio bastante vulnerable a nivel psicológico y luego de haber pasado todo el confinamiento también, ya estábamos en pandemia y, y el cuerpo me pedía moverme.
claro, yo había estado esos años muy quieta a nivel físico. De hecho, había practicado muy poco yoga porque hay veces que no tenía ni tiempo o estaba muy cansada para poder practicar. Y, y el cuerpo me pedía moverme. Y necesitaba moverme, necesitaba espacio, necesitaba trasladarme, era energía, necesitaba salir. Y un amigo me dijo, bueno, ya habíamos estado hablando antes, ¿no? Y me dijo, mira, yo te presto la bicicleta, alforjas, la tienda de campaña, el saco de dormir, una cocinita para que te cocines, y dice, vete a andar en bicicleta. Fue como, claro, me vino todo este recuerdo de niña, de cuando me iba en bicicleta a la montaña, y dije, madre mía, yo quiero eso, me voy. Y necesitaba naturaleza además. Y bueno, tracé más o menos un recorrido que luego se fue improvisando un poco en el viaje y estuve casi un mes, creo que fueron 25 días, 26 días, en bicicleta, viajando sola, Soledad. soledad, en Soledad en bici. soledad en soledad. Y, y durmiendo pues donde me pillaba, ¿no? O sea, sin horarios, de repente era sin horarios, sin saber dónde iba a dormir, con la incertidumbre ahí totalmente abierta, ¿no? Buah, y fue precioso, fue una experiencia de libertad total. Y de repente, claro, durante los 3 años anteriores, yo no decidía qué iba a comer, ni a qué hora comer, o sea, todo estaba pautado y estipulado, ¿no? Y que tenía, bueno, un porqué. Pero en ese momento me di cuenta que yo había perdido como el contacto con mis propias necesidades y deseos, ¿no? Mi cuerpo, ¿a qué hora me pide comer? ¿Qué Mm. quiero comer? ¿A qué hora me voy a despertar? Y no que siempre estaba la alarma del reloj, ¿no? Y no es que yo luego me despertaba a las 11 de la mañana, no, me despertaba súper temprano porque los pajaritos me despertaban y porque quizás tenía frío y estaba en la tienda de campaña y escuchaba un crujir de una rama o lo que sea, pero eh, Muy zen suena eso. ya, total. Verdaderamente zen. Total. Fue precioso, fue precioso. Y también esto del el agotamiento físico, me gustaba mucho esa sensación cuando ya el día estaba cayendo y yo había estado arriba de la bicicleta 6 horas pedaleando por montaña, que hay veces que me tenía que bajar de la bici y empujarla porque, claro, con las alforjas yo creo que esos serían como 30 kilos que yo llevaba ahí, no sé. Y, y tenía que empujarla porque a veces habían cuestas que eran muy duras y no podía pedalear, no me daban las piernas. Entonces tenía que empujarla y llegar a la noche, ¿no? Y sentir mi cuerpo agotado, pero ese agotamiento es satisfactorio, ¿no? De, qué bien que se siente. Y era hermoso. Y cocinarme debajo de un árbol, me parecía alucinante, alucinante. Lugares, además, súper vírgenes. Hay días que prácticamente no me cruzaba con personas, salvo que pasara por algún pueblo. Eh, Me crucé con animales así como muy ciervos. En un momento iba con la bicicleta, la iba empujando porque había una cuesta y de repente escucho como un ruido y digo, ostras, algo está pasando, algo hay, ¿no? Y no había, era todo un bosque y no había nadie. Y de repente, ¡buah! Un grupo de ciervos y era como, no lo puedo creer. ¿Tuviste Me miedo en sentía algún momento? de los humanos. Sí. No, a ver, no, en casi todo el viaje no tuve miedo. Tuve ahí como un episodio medio paranoico, creo que fue la última noche o la penúltima noche, que es curioso que haya sido justo la última, la penúltima, ¿no? Que estaba, me acuerdo, montando la tienda y estaba como incómoda. Me había costado mucho ese día encontrar dónde acampar. Entonces estaba como preocupada, como que no encontraba un buen sitio, estaba cerca de dos pueblos y no había caminos para aislarme. Entonces, estaba como muy molesta y ya yo creo que también estaría como un poco cansada de tantos días de viaje. Y esa fue la única noche que estuve así como inquieta, inquieta, inquieta.
Pero, y sí tuve un episodio con un hombre que fue también apenas empezar el viaje y yo, claro, inexperta total y muy inocente, en una conversación le termino dando mi número de teléfono y luego me escribe y luego no sé qué, y como a los 2 días se aparece en un sitio donde yo ya había hecho un montón de kilómetros, se aparece en coche porque yo no le contestaba los mensajes y de repente le digo, es que no te contesto porque estoy viajando sola y no me apetece, y Mm. porque no quería nada, ¿no? Y esa fue como la única situación tensa, ¿no? Donde tuve, pero fue un aprendizaje también, suerte que me pasó al principio, porque a partir de ahí, pues yo no le decía, obviamente no daba mi teléfono, si no me apetecía, Sí. y tenía más cuidado, ¿no? Hay veces que mentía y decía que no estaba viajando sola y que en el próximo pueblo me encontraba con una amiga o con un amigo, lo que sea. Empecé como a tener un poco más de recaudos. Mentir no siempre es pecado, ¿no? No, qué va. A veces te salva, ¿eh? ¿Cómo A no? veces te salva. Es necesario. Sí. Mm. ¿Y cómo era? ¿Recuerdas más o menos tu estado mental a la hora de estar pedaleando? ¿Cambiaba? O sea, se parece a algo? ¿Se parece a estar haciendo yoga? ¿Se parece a sentarse en zazen? ¿O es algo completamente distinto en el sentido de, no sé, quizás se abre un espacio mental de manera diferente a esa velocidad? Tiene una similitud con la meditación Zen. Tiene una similitud o con el hacer yoga, porque tú tienes que estar muy presente de tu cuerpo. Porque claro, o tu cuerpo ya te llama la atención, porque si te empiezan a doler las piernas porque ya no puedes pedalear, pues las piernas se hacen presentes. Pero también yo, por ejemplo, me daba cuenta cuando subía una cuesta muy alta que se me agitaba mucho el corazón. Y si no Ujú, sabía, si no me daba, o sea, si yo me sobreexigía, me empezaba a doler, pero dolor, ¿eh? Dolor de que me dolía el brazo y digo, acá me va a dar algo. ujú. Entonces tenía que estar prestando atención a mi cuerpo y sobre todo a la respiración, a cómo estaba respirando. Eh, Incluso es gracioso porque depende de la velocidad a la que iba en la bicicleta, a veces sincronizaba la respiración con el pedaleo. Y esa, cuando lograba sincronizarlo, que no era fácil, porque claro, hay veces que en cuestas no podía, o sea, depende de la pendiente, cómo O estaba, sea, lo lograba hacías sincronizar. deliberadamente. Intentabas. Sí, Ajá. sí. De repente en un instante me daba cuenta que estaba ahí y entraba como en una especie de trance, ¿no? Y claro, y sobre todo si eso lo acompaña un paisaje de montaña o de bosque a tu alrededor claro, es maravilloso. Llegaste a. Es que ahora me vino. ¿Lograste hacerte invisible en algún momento? ¿Sentiste que desaparecías en ese paisaje? Yo creo que sí. Ajá. A eso me sonaba. Al final lo lograste. Tu Sí, a veces lo superpoder. logro. Ujú. A veces me salgo con la mía. A ver, hacerse invisible ante los demás no es tan difícil, pero desaparecer para una misma es otra historia, ¿no? En un sentido positivo, no desaparecer Sí, de autoanularse, sino como no. De fundirse, ¿no? sí, Mm. De fundirse, sí. de Sí, viajar expandirse. invisible. Es que esa es la palabra más que invisible, fundirte. Sí, yo sentí que, o fusionarse, ¿no? Es como experimentar hasta físicamente esta cosa tan cliché ya de somos todo, ¿no? Sí. Realmente sentir, ¡ah! Oh, sí, somos todo. Mm. Sí, 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 totalmente. Ese estado de libertad yo no estaba preocupada, no había nada que me preocupara. Y mira que era una época en la que yo podía tener muchas preocupaciones en ese momento, porque no tenía dinero, estaba en España, se me estaba por acabar la residencia, no sabía qué iba a hacer, estaba en una pandemia, o sea, era como Súper preocupaciones. irresponsable, ¿Cómo? súper irresponsable la tía. Total. A ver, ¿tú te acuerdas de qué fecha era más o menos?
Sí, fue agosto del 2000, a ver, cuando salimos del confinamiento. ¿2020? Hace 3 años, yo creo. Puede 2020. ser. Mm. Agosto del 2020, sí, sí, fue durante agosto del 2020. Mm. Y luego cuando volví del viaje, pues volvieron las preocupaciones. Ahí, Por eso ahí es, ahora me pasa que cada vez que me preocupo por algo, pienso, me tengo que ir a andar en bici. hay que tener agallas para hacer algo así. ¿Te consideras una mujer valiente? Yo creo que sí, que para eso he sido valiente. Mm, pero en el momento hago las cosas como muy a nivel inconsciente. O sea, hay veces que luego al tiempo me doy cuenta, ah, vale, o hablando con la gente, ¿no? Como que yo lo veo súper normal, en su momento lo vi súper normal de irme a andar en bicicleta, Sí, claro. en ningún momento, o alguien, o sea, digamos, tu entorno como dice por ahí el libro, que el universo conspiró a tu favor, tu entorno Claro. te decía, sí, Sole, vete, vete, o alguien te dijo, pero estás loca, si no tienes Bueno, en ese dinero. momento tuve la suerte de que las personas que estuvieron alrededor me alentaron. Por lo menos la mayoría, no sé si no todas. A mi madre no le dije nada. A mi madre Mm, lo ¿sabías a que quién? hice, pobre mi madre. De repente yo llevaba, creo que 2 días viajando en bici y un día estoy en una montaña acampando en una casa abandonada con vistas a un embalse, que era un lugar precioso. Y tenía como un techito, como un patiecito externo, ¿no? Bueno, la cuestión es que me senté ahí y le digo, vamos a hacer una videollamada. Y de repente enciendo el móvil, me pongo a hablar con ella y me dice, ¿dónde estás? Le digo aquí, le muestro todo el paisaje y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le cuento. Y mi madre se queda, ¿pero y cuánto tiempo vas a estar? Le digo, no sé, le digo, un mes. Y como fue, cuídate, no sé qué. A ella no le dije, porque yo creo que si no me hubiera trasladado sus miedos. Ujú. Y como ya la conozco, dije, no. Y Se lo digo cuando ya se quedó preocupada, o se quedó preocupada. Bueno, siempre pasa lo mismo con mi madre, que al principio se preocupa, pero luego es como que se siente orgullosa, ¿no? Yo creo que ella claro, luego sintió orgullo de claro, de verme, ¿no? Y sobre todo, algo que siempre me pasa con ella, cuando me ve feliz haciendo algo, mm, ya está. O sí. sea, puede seguir preocupada, pero le gana más su felicidad de verme feliz que la preocupación, yo creo. Entonces, Digamos claro, que se hace responsable, sí, sí. sí. Pero bueno, eso que te decía, yo al principio no, no soy muy consciente de lo que estoy haciendo, como cuando me fui a Buenos Aires a los 17 años. Yo era como... pf. Y luego a los años me doy cuenta de que, joder, era importante y era muy chica. ¿Sabes? Ujú. A esa edad no te das cuenta de la edad que tenés y de la madurez, ¿no? Y la inmadurez. Y Sí, ya cuando sos más grande, sí, uf, era un bebé. total. Solo yo quiero leer un fragmento de una carta que tú me enviaste, fechada el 16 de marzo del 2022, eh, para dar pie a otra pregunta con la que ya quisiera yo cerrar. Bueno, no es que quiera, la verdad no quisiera cerrar, quisiera seguir parloteando de esto y de lo otro, pero va a ser muy largo y luego si es muy pesada, no me deja, no me deja esta cosa subirlo. Y bueno, voy a mostrar porque yo soy muy, pero muy fan de tu caligrafía. Me parece preciosa. Bueno, no sé si se va a ver, creo que no, Se ve, se ve. más o menos, ¿no? Sí, se ve. Es una chulada. Y la carta también, pero no voy a leer toda. Solo voy a leer un fragmento que da inicio y que dice, me dispongo a escribirte sobre una mesa blanca.
Por la ventana veo caer polvo del Sahara. Hace días que el cielo, el aire, se ha llenado de minúsculas partículas de arena. La luz es tenue. Ni siquiera adivino dónde está el sol exactamente. Y una tímida lluvia comienza a convertir todo en barro. Garúa, dirían en Buenos Aires. Garúa, ¿verdad? Todo tiene un color rosa, poco naranja pastel. A unos metros de mí duerme Amy, la gata, hecha un ovillo de pelaje suave, lejos del polvo y la guerra. La guerra. Jo. Yo podría extraer esto y disponerlo en una hoja y decir, aquí voy a publicar este poema de soledad. ¿Estarías de acuerdo? Sos exagerada. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Dónde estabas? ¿Qué había pasado? ¿Hacia dónde ibas? Recién llegaba a Alicante. ¿De dónde venías? Hacía un mes, fue en marzo, ¿no? Hacía un mes. 16 de marzo del 22. Ya había mm, pasado la bici y todo eso. Sí, sí, sí. Había pasado la bici, había pasado un año y medio, creo, viviendo en Valencia. Y decidí venirme a vivir a Alicante. Ujú. ¿Qué te llevó a Alicante? ¿Cómo? ¿Qué te llevó a Alicante? Alicante, pues me trajeron muchas cosas. Yo creo que una de las cosas principales fue, yo hacía un año que venía a Alicante todos los meses, un fin de semana al mes, porque empecé a hacer una formación en terapia Gestalt y los encuentros eran una vez al mes, un fin de semana al mes. Y bueno, fue algo así como una decisión bastante abrupta que tomé un día, o sea, literalmente un viernes a las 11 de la noche y al otro día me estaba tomando un tren a las 6 de la mañana para Alicante. Por eso somos amigas tú y yo. Sí, sí, muy fuerte. Y una formación de 3 años, además, o sea, no es que yo iba a iniciar un cursito. Bueno, ahí sí no. Ajá. Y, y empecé a conocer a gente, bueno, me hice muy amiga de dos compañeras en ese momento, que fueron un poco mis pilares, empezaron a ser un poco mis pilares esos años, ¿no? Estos últimos 2 años. Yo creo que gran parte de lo que es una amistad lo he conocido o lo he comprendido, no conocer, sino comprendido con ellas. Y eso es algo que me ha marcado mucho, me ha marcado mucho. Y, y claro, yo al estar ese año en Valencia tenía amigos y amigas que quiero un montón, pero me sentía bastante sola y me costaba un poco sociabilizar. Y me daba cuenta que en Alicante me sentía un poco más cómoda con la gente y que necesitaba de esa red social para sostenerme, ¿no? Y luego también Alicante es una ciudad más pequeña, más tranquila. Valencia me resultaba muy grande, muy ruidosa. El mar está más cerca de la ciudad, más accesible. No más cerca porque tanto Valencia como Alicante están en la costa, pero es verdad que es más accesible en Alicante. Ujú. Y, y ya está. Digo, me vengo a Alicante. Necesitaba cambiar, necesitaba como esa sensación de empezar en otro sitio. Y también porque, bueno, en esa formación eran 3 años y yo la verdad es que estaba también un poco cansada y también me era dinero viajar todos los meses. Y digo, voy a estar 2 años viniendo todos los meses. Digo, ya está, me vengo a Alicante. Y la verdad es que desde que llegué a Alicante empezó todo a acomodarse y a calmarse. ¿Adentro y Sí, afuera? sí, adentro y afuera. ¿Primero adentro, luego afuera o al revés o al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? Creo que primero adentro, Ujú. sí, creo que primero adentro. También pasaron muchas cosas, ¿no? Estos años, pero, pero Alicante me da mucha tranquilidad, me da mucha tranquilidad, me da mucha felicidad.
he logrado tener un círculo social muy bonito. Estoy muy agradecida y muy feliz de la gente que me rodea. Muy feliz. Eh, que me nutre, gente que me nutre mucho. Me da mucho calor, me da mucho amor, amor del bueno. Y eso, pues me pesa un montón. Y luego el mar también, el Mediterráneo lo veo todos los días, me hace muy feliz ir en mi bicicleta al trabajo por Ujú. toda la costa y mirarlo y cada día verlo diferente, las nubes, la Es- montaña está muy cerca también. ¿Escribes? Garabateo, sí, escribo. Sí, me Pues, gusta mucho pues escribir. qué garabatos, ¿eh? Sí, me gusta mucho escribir. Me gusta mucho escribir cartas. Ujú. Pues ya mándame otra, que esta ya es del 22, ya. Toca Esa la te le he del año. mandado puño y letra, ¿eh? Sí, A sí. México. Bueno, suena como un nuevo paréntesis de cierta estabilidad. Sin embargo, a mí me han llegado unos rumores acerca de que ya andas queriéndote ir otra vez por ahí de loca bicicletera. ¿Es eso cierto? Es cierto. Sí, siempre está la fantasía ahí. Y O siempre es acabo, como que acabo además, de cometer una imprudencia al anunciarlo. no, Ah, vale, porque, no sé. ¿qué va? Tú ya sabes que me puedes preguntar cualquier cosa. Vale, vale. No me puedo enfadar contigo, meme. Es imposible. De momento creo que no No ha puedes decir pasado, pero nada que me pueda llegar a molestar. Lo sé, es que estoy convencida. ¿de verdad? Sí. ¡Guau! Así de idealizada te tengo. Exactamente. No vivimos juntas el suficiente tiempo. Pues sí, siempre tengo esa fantasía, mucho, mucho. Hay veces que lo que me detiene es como un cierto temor a, no quiero hacerlo por escapar. Ujú. No quiero escapar de algo. Y claro, es un pensamiento que se me viene mucho cuando hay mucha revolución, muchos problemas o estoy agobiada por cosas, como me voy. Pero es una idea que también se presenta cuando hay mucha felicidad. Entonces, pues ahí digo, bueno, quizás esto es genuino, ¿no? Y como siempre, como me va pasando con todo lo que me despierta algo muy fuerte, que primero hago un viajecito de una semana, luego un mes, luego no sé qué, luego lo que me va permitiendo. Lo cierto es que hoy por hoy más de un mes no me puedo ir por el trabajo, pero a veces fantaseo con irme 6 meses. A veces digo 6 meses, a veces digo un año, depende cómo me pille el día. Y es algo que, sobre todo hace un tiempo que he dicho, joder, ¿y si no lo hago ahora, cuándo? ¿No? ¿Cómo reconocer de dónde vienen esas voces? Si esas voces, si la voz que te dice todavía no te vayas es la voz de la abuela Colette, o si es la voz de la sabiduría, o si es tu propia voz, o porque la mente luego se puebla de voces que a lo mejor se vuelve una cosa como homogénea y creemos que todo viene del mismo lado, o que lo que yo pienso es lo que yo soy, pues ¿quién lo piensa? Pues yo. Pero ¿cómo haces tú para discernir Uf, esta es la voz, voy a escuchar esta voz o mejor no? a mí me es un trabajo muy difícil, muy, muy, muy difícil ese, realmente muy difícil, porque yo tiendo mucho a la fantasía y me imagino muchas cosas y fantaseo. Y eso es algo que me he dado cuenta los últimos tiempos, ¿no? Los últimos años. Yo creo que por la formación de esta que estoy haciendo, ¿no? De observarme mucho y de montarme películas. Ujú. Y claro, hay veces Del futuro, ¿no? que, claro, sí. Ujú, Y, y hay veces que esas fantasías pues son fantasías, ¿no? Y hay que traerlas un poco, bajarlas a la tierra y decir, bueno, pero a ver, ¿cómo vas a hacer esto, no? ujú. ¿Y qué hago? Respiro. ¿Yoga?
Sí, sí, me apoyo mucho en el yoga, en la meditación, en esos momentos, como, y le doy tiempo sobre todo. Antes era más impulsiva, que yo no creo, no sé si está bien o mal, ¿no? Pero antes era mucho más impulsiva y ahora, no sé si es la edad o qué, eh, me detengo un poco más. Ujú. También las experiencias recientes, ¿no? De los últimos años que he tenido, de estos impulsos de, ay, yo lo voy a dar todo en este sitio, y de repente verme totalmente herida, sola, vulnerable, y decir, ostras, lo vamos a pensar mejor, ¿no? Ujú. Entonces ahora me tomo más tiempo para tomar decisiones y sobre todo soy muy consciente de mis ciclos, también me doy cuenta, hay veces que estoy más sensible y tiendo a determinadas fantasías y pensamientos, y otras veces estoy diferente y tiendo a otros pensamientos. Entonces tengo esa idea y la dejo pasar, atravesar todos esos estados y a ver qué pasa con esa idea que tengo en todos esos estados, ¿no? Y La cuando pones a pasan todos prueba. esos... Claro, exacto. Y cuando paso todos esos estados, digo, sigue estando presente esta idea. Y Ujú. eso es un poco lo que ha pasado con la bicicleta, que es verdad que sigue estando muy presente. Lo que va cambiando es, a veces digo, me quiero ir un año, y luego cuando bajo los pies a la tierra digo, vale, pero no tengo los recursos para irme un año y dejarlo todo, o qué voy a hacer cuando vuelva, como cierta precaución, ¿no? Ujú. Y entonces me digo, vale, van a ser 5 meses. Y entonces empiezo a planificar, vale, ¿qué necesito esto? Me pongo como más organizada, ¿no? Todavía no tengo claro cuánto tiempo va a ser, sí más o menos por dónde sería, creo. Eh, pero sí, creo que lo voy a hacer, que es algo que... Yo estoy casi segura. Perdón, te corté. No, sí me da un poco de miedo, ¿eh? Que otras veces no he tenido en otros viajes. Bueno, pero también se sabe, ¿no? Que ser valiente no es cierto eso que dicen de que es quien no tiene miedo. Mm. Es quien sí que tiene, pero dice, bueno, pero ahí voy. Hacerlo a pesar del miedo. Ujú. Hacerlo con miedo. Sí. Incluso usar el miedo, quizá. Como que el miedo, porque el miedo no es una cosa y un tabique sólido. Es algo que no se sabe muy bien qué es, entonces quizás se puede mezclar con otras cosas y transformarse. Sole, ya para terminar, a ver si te viene a la mente algún libro que haya sido un amigo para ti o un maestro o algo importante. Em, Mira, se me ha venido a la cabeza un libro, qué curioso, porque es que no lo recuerdo mucho, pero, pero sé que fue muy importante, era muy chiquita, me lo leyó primero mi abuelo y creo que luego lo leí sola, que es Platero y yo, que es un libro que en general no lo tengo mucho en la mente, pero no sé por qué. Te lo voy a mandar para que lo vuelvas a leer y ya me dirás por qué. Y te vuelvo a entrevistar. Sole, me encantaría seguirte preguntando cosas, pero con suerte, después de tu viaje me concedas una nueva entrevista, que seguro que tendrás mucho más que decir. Pues nada, te agradezco infinitamente el privilegio de entrevistarte, pero sobre todo pues de que me consideres tu amiga. Eh, Yo me vamos a ver, siento halagada. vamos a ver si el día que por primera vez te enfades conmigo de verdad de la buena, las cosas siguen igual. Pero igual no, pero mejor tal vez. Claro. Gracias, Meme. Para mí ha sido un halago que quisieras hacer una entrevista a mí. No sé qué he dicho, no tengo ni idea. Ya me he olvidado todo.
No sé a quién le puede importar. Ya veremos. Estoy un poco preocupada de la primera parte que no sé dónde quedó, pero vamos a, vamos a rezar para que aparezca. Em, lamento que no se pueda venir a México en bicicleta. Bueno, se puede subir A la ver si bici haces al avión. a un avión. Voy a investigar rutas para intentar sobornarte. Sole, te quiero mucho. Muchas, muchas, Yo un muchas montón. gracias. Y te mando Gracias un a ti. abrazo de cuántos gatos quieres ronroneando. Quichicientos. Pues ahí están, ahí van. Muchas Amy's. Muchas Amy's. Ah, no hablamos de Amy por ahí. Ah, pero ese Ah, no mira. es. Bueno, ahí Pero para la mencionaste, era por la sí, la carta. mencioné. Amy es una. Es que le preguntaba sobre la pronunciación de si era, yo no sabía si aquí decía Annie o Amy o Amy. Ya me dijo que era Amy y me hice yo las ilusiones de que fuera en honor a Amy de Mujercitas y ya me aterrizó. Me dijo, no, no, es Amy Winehouse. Y yo, bueno, vale, también mola. La desilusión ahí. Pero Mm, bueno, así es la Solina. vida, ¿no? Sí, tremendamente. Ilusionarse y desilusionarse. Ujú. Bueno, Solina, Gracias, Chocho. un Te quiero abrazote. un montón y te echo de menos un montón. Pues mira, me voy a hacer, aquí decimos hacerse del rogar, a ver si me funciona y vienes a verme. Me encantaría. Muy Me bienvenida. encantaría. Te Gracias, quiero. Solina. Yo a ti. A ti.